Félix Guerrero, yo llevo la unidad de urooncología del Hospital 12 de Octubre en Madrid, más concretamente la unidad de cáncer de vejiga, y vamos a hablar de toda la evidencia que hay disponible para el uso de HIVEC, que es una tecnología que nosotros llevamos usando ya más de 10 años, yo creo, de 2012, 2013, que empezamos a usar cuando se produjeron los primeros desabastecimientos de BCG. Y vamos a ver la evidencia que hay disponible en todo esto. Estos son mis conflictos de interés y este es el racional científico, el background de por qué se usa la hipertermia en cáncer de vejiga. En este primer artículo Félix, que es... ¿sí? Un segundo que no avanza la diapositiva. Vale, espera. A ver. Ahora sí. A ver, ¿ahora se ve? ¿Sí? Vale, y si avanzo, ¿se ve otro cuadro azul a la derecha? Sí. Vale. Va un poco lento, pero va. Vale, entonces, la primera evidencia que hay del uso de hipertermia en cáncer de vejiga fue usar solamente hipertermia, sin ninguna droga, suero caliente, dentro de la vejiga en pacientes con tumores de vejiga, a los que no se les resecaba el tumor, simplemente con el tumor dentro se le hacía una irrigación con suero caliente y como veis en 23 de 35 En base a esto se ha ido postulando posteriormente, perdón, es que, a ver, cada vez que entra alguien, en base a esto se ha ido postulando la forma en la que funciona la hipertermia. La hipertermia funciona produciendo ciertos cambios en el citoesqueleto que aumentan la permeabilidad de la molécula a través de la mucosa vesical, disminuyendo la viscosidad de la orina. De esta forma se hace que la orina, al ser más líquida, pueda pasar mejor a través de la mucosa vesical. Al disminuir el volumen intracelular también provoca que las uniones celulares se hagan más laxas y las moléculas penetren mejor, y luego también tiene una acción directa sobre ciertos mecanismos de detoxificación celular a los que anula. Asimismo, la hipertermia se ha demostrado que tiene un efecto inmunológico, un efecto inmunomodulador, y que simplemente la aplicación de calor produce cambios en el sistema inmune que podrían favorecer la lucha contra los tumores, y el uso de hipertermia junto con mitomicina tiene evidencia ya in vitro desde hace muchos años en este paper de European Urology de 2004, en el que vemos que someter a ciertas líneas de cáncer de vejiga a mitomicina fría o mitomicina a temperatura corporal frente a mitomicina caliente produce que la adición de la hipertermia dé lugar a una menor supervivencia de células sobreviviendo, células tumorales sobreviviendo. Por tanto, hay evidencia de que la hipertermia funciona, hay evidencia de que la mitomicina C funciona, y esta evidencia ya es muy antigua, y también hay evidencia, como vemos, de que ambas juntas funcionan mucho mejor. Si vemos en qué se basa el sistema de hipertermia recirculante, este es el sistema de HIVEC, tiene un marcado CE y se empezó a comercializar en España, como digo, hace unos 10 años. Disculpa, ¿Sí? Félix, creo que estás en el slide 4, me parece, pero no se ve. ¿No se ve la diapositiva con la foto grande del sistema? No. ¿En qué slide estás ahorita? ¿Estás en el 3? Pues no lo sé, estoy en la 4. Pero no, se ve que estás en la 3. Vale, pues vamos a ver por qué no. Vale. ¿Ahora sí se ve? No entiendo por qué. Sí. Axel, ¿tú lo ves igual que yo? Ahora sí. No, ahora está cambiando. Yo creo que sí, tiene un retraso. Eso tarda un poco, pero sí, después se ve. Pero vale, no es inminente. Si queréis, en ahora lugar de ponerlo en modo presentación, lo vamos viendo así para que no se... Es que yo creo que cada vez que alguien entra a la sala, me salta el aviso y como que se bloquea lo de compartir pantalla. Vale. Creo que es esto. Yo voy admitiendo y mientras tanto, pero ahora vemos la diapositiva. Vale, ahora cuando cambia la siguiente pregunto y si no lo vemos en pequeño. Vale. Básicamente el sistema lo que hace es, como veis en la imagen de la derecha, recircular
el suero conteniendo la droga, que en este caso es la mitomicina, por una sonda de 3 vías, entra a través de la entra por la sonda entra a la vejiga, perdón, a través de la sonda, sale durante la salida, pasa por el intercambiador de calor de aluminio que se ve en la imagen, que vendría a ser este sistema de aquí, el intercambiador de aluminio. En este intercambiador de calor lo que hace es adaptar la temperatura a 43 más menos 0,14 grados centígrados y de esa forma vuelve a entrar en la vejiga. Este mecanismo va con una sonda de Foley de un calibre de 16 y el flujo es de 200 mililitros por minuto. Básicamente, este sistema aporta ventajas como el tamaño, no es más grande que un ordenador personal, la facilidad de uso y el coste-efectividad, como veremos de ahora en adelante. Voy a pasar la diapositiva. ¿Me confirmáis que ha cambiado la diapositiva a una de título? Todavía no, pero Todavía no. Siempre va con un poco de retraso. Vendrá seguro. Si estás maximizando la pantalla, no se ve la maximización de pantalla, se ve el PowerPoint. Vale, pues entonces, vale, ya sé lo que puede pasar. Un segundo. Vamos a compartir ventana y la ventana maximizada está. Vale, ahora se ve una diapositiva de qué evidencia tenemos. Vale, perfecto. Y yo creo que ahora ya sí que debería verse la siguiente diapositiva de la pirámide. Sí, ahora perfectamente. Vale, perfecto. La evidencia que tenemos la vamos a ver sobre todo en la parte, en la parte central, que es el no músculo invasivo. En esta pirámide realmente se representa cómo se empiezan a estudiar las moléculas. La mayor parte de moléculas, la totalidad de ellas, se empiezan a estudiar en el estadio metastásico. De ahí las que funcionan se van ensayando progresivamente en estadios más precoces de la enfermedad hasta llegar a la parte de enfermedad no músculo invasiva. Entonces, lo que vamos a ver nosotros es los datos que tenemos de Heibeck en no músculo invasivo, tanto en riesgo intermedio como en alto riesgo, ya sea enfermedad BCG naive o enfermedad que no responde a BCG. Y por otro lado, también veremos reportes de calidad de vida y de alergia o efectos secundarios de la mitomicina en relación con la quimiohipertermia. Si empezamos por el escenario de riesgo intermedio, uno de los primeros estudios que se publicaron, que se publicó hace 3 años, es un estudio del Grupo Colaborativo Español, de un grupo de 9 grandes centros de referencia en España, donde se incluyeron de forma prospectiva todos los pacientes tratados con IBEC en cáncer de vejiga no musculoinvasivo. Aquí tenemos tanto pacientes de riesgo intermedio como de alto riesgo. Pero si nos fijamos, la eficacia en cuanto a supervivencia libre de recurrencia nos demuestra unas cifras bastante aceptables, pero hay 2 cosas a destacar. En primer lugar, que el tratamiento de 4 meses o más o el uso de mantenimiento tienen mejor resultado en el análisis multivariante que aquellos pacientes que reciben un tratamiento de menos de 4 meses o que no reciben una terapia de mantenimiento con la hipertermia con mitomicina C. Estos datos también se traducen en cuanto a la supervivencia libre de progresión y el uso de mitomicina C con hipertermia con un mínimo de 4 meses y mantenimiento, como veis en las líneas verdes, aporta una mejor supervivencia libre de progresión que en regímenes más cortos. En este sentido, y siendo un estudio poblacional, observacional, prospectivo, vemos que prácticamente un 66-70% de los pacientes no presentan ningún efecto adverso y el grupo de pacientes con efectos adversos grado 3 o mayores realmente marginal. Si nos movemos al escenario de los ensayos clínicos que hay en el riesgo intermedio, tenemos 2 grandes estudios, el IBEC-2 y el IBEC-1. Vamos a presentar primero el IBEC-2 porque es el que primero se publicó y en el IBEC-2 básicamente lo que se hace es randomizar a pacientes de riesgo intermedio en un estudio fase 2 a recibir bien quimiohipertermia, bien mitomicina C en tratamiento estándar en normotermia. Y aquí destacamos que solamente reciben 6 semanas de tratamiento, solamente un esquema de inducción, no reciben un mantenimiento. Este ensayo resultó ser negativo, no hay diferencias en la supervivencia libre de recurrencia o en la supervivencia libre de progresión para estos pacientes, comparando con mitomicina estándar, pero tenemos varios problemas, entre ellos una mayor proporción de tumores mayores de 3 centímetros en esta población
y que, como hemos visto anteriormente, el tratamiento de solamente 6 semanas, menor de 4 meses y sin mantenimiento no es un tratamiento aceptable para estos pacientes porque el mantenimiento aporta una ventaja. Incluso en el caso de que se hubiera dado un mantenimiento en la mitomicina fría, realmente el hecho de que el mantenimiento aporte más cuando se administra quimiohipertermia probablemente vaya en relación con el efecto inmunomodulador que comentamos anteriormente, asemejándose un poco a la BCG. Sabemos que la BCG, si solamente se da con inducción, no es mejor que la mitomicina fría y que necesita de un mantenimiento por su efecto inmunomodulador. Y habiéndose demostrado el efecto inmunomodulador de la hipertermia, puede ser que este fuese uno de los fallos en el diseño de este estudio. El segundo estudio en el riesgo intermedio fue el ensayo HIVEC-1, en el que se randomizan los pacientes, en este caso a 3 brazos y con una inducción y un mantenimiento, 4 semanales y 3 mensuales. Hay pacientes con mitomicina estándar, normotérmica, que es el brazo control, y luego hay 2 brazos de HIVEC, uno administrado durante 30 minutos y otro administrado con recirculación durante 60 minutos. En este ensayo vemos que no hay diferencias significativas entre ambos tratamientos, aunque a largo plazo parece que el HIVEC puede demostrar alguna mejoría respecto a la mitomicina, pero tenemos aquí un problema, que es que el ensayo estaba, la proporción de pacientes con recurrencia estaba infraestimada, se esperaba aproximadamente un 40% de recurrencia y en el ensayo se halló aproximadamente un 23% de recurrencia en el brazo control, con lo cual el ensayo no estaba suficientemente potenciado para esto y además la mitomicina fría no se mantenía según el estándar, que suele ser aproximadamente 120 minutos, sino que se mantenía todo el tiempo que el paciente pudiese aguantar. Si pasamos a la siguiente etapa de la enfermedad, que sería la enfermedad de alto riesgo BCG-naive, aquí disponemos de un ensayo clínico, que es el ensayo HIVEC-HR, que es el ensayo que desarrollamos en nuestro centro hace unos años, donde los pacientes con tumores de vejiga no musculoinvasivos de alto riesgo, excluyendo el carcinoma in situ, fueron randomizados a recibir BCG con el esquema estándar de LAM de 1 año o recibir mitomicina con quimiohipertermia en 6 instilaciones semanales y 6 instilaciones mensuales de mantenimiento, con un objetivo principal de supervivencia libre de recurrencia a 24 meses. En este sentido, en nuestro estudio lo que encontramos es que la tasa, aquí veis en azul la línea de BCG y en rojo el grupo de HIVEC, vemos que no hay diferencias en la supervivencia libre de recurrencia entre ambos grupos. Parece que hay una tendencia mejor al HIVEC, pero esto no es estadísticamente significativo y podemos afirmar, según este estudio, que ambos tratamientos en la enfermedad de alto riesgo son comparables. Por otro lado, en cuanto a la supervivencia libre de progresión, sí que hay diferencias a favor de HIVEC, con una supervivencia libre de progresión más larga y una mayor tasa de supervivencia para los pacientes tratados con HIVEC frente a los pacientes tratados con BCG, en este caso sí que es estadísticamente significativo. Y también encontramos otra serie de diferencias, como son que aquellos pacientes en los que se hace el análisis por protocolo, es decir, aquellos que al menos han completado la inducción, tienen una mejor tasa unas mejores tasas de supervivencia en el brazo de HIVEC y, como vemos, la tasa de cistectomía radical también fue menor en el brazo de HIVEC comparado con el brazo de BCG. Las limitaciones de este estudio son que es un ensayo fase 2, fue un estudio piloto con un tamaño muestral limitado y que la supervivencia libre de recurrencia fue el objetivo principal a pesar de ser un ensayo fase 2, pero esto fue así solicitado por el Ministerio de Sanidad y la Agencia Española del Medicamento, dado que el estudio lo diseñamos cuando no había BCG y en falta de una alternativa para la BCG, el ensayo se potenció para supervivencia libre de recurrencia. En base a este estudio, el HIVEC desde hace ya 3 años, me parece, 2 o 3 años, aparece como una recomendación, una alternativa para los pacientes con cáncer de vejiga no musculoinvasivo de alto riesgo, que aparece reflejada en las guías de la Asociación Europea de Urología, que en su nueva edición de 2024 siguen manteniendo esta afirmación. Si pasamos al escenario del BCG unresponsive, que ahora está muy de moda con nuevos ensayos y fármacos, pues la mayoría de ellos con alto coste, como puede ser el pembrolizumab o el nadofaragin, hay que tener en cuenta que
Una instilación, por ejemplo, de nadofaragin, Firadenovec, que es uno de los últimos aprobados intravesicales por la FDA, tiene un coste de unos $60.000 cada instilación. Aquí la evidencia más grande que tenemos, más amplia, es este estudio publicado en Neurologic Oncology, en el que se hace un estudio retrospectivo de 56 pacientes con tumores BCG unresponsive y vemos que la supervivencia libre de enfermedad de alto grado al año es de un 53%, nada que envidiar a los ensayos prospectivos, y a 2 años 1/3 de los pacientes siguen libres de enfermedad de alto grado. Esta respuesta es mejor para los pacientes con tumor papilar sin carcinoma in situ que para aquellos que tienen carcinoma in situ. De nuevo, la limitación de esto es que son datos retrospectivos, pero en ausencia de otras alternativas tenemos una opción muy válida y que de hecho nosotros usamos habitualmente para nuestros pacientes que fracasan a BCG y no son candidatos o rechazan hacerse una cistectomía radical. Si nos vamos a datos de calidad de vida y de manejo de las toxicidades, empezamos con este artículo también publicado por nuestro grupo, en el que comparamos la calidad de vida en pacientes sometidos a tratamiento intravesical con BCG, con Hybeck o con mitomicina en normotermia, mitomicina fría. Lo primero que vemos en la gráfica de la derecha es que los cuestionarios de calidad de vida son comparables entre ambos. No hay un deterioro de la calidad de vida en los pacientes tratados con hipertermia, hay un leve deterioro al final de la inducción que luego se recupera y conserva una calidad de vida mejor que el resto de pacientes. Y otra cosa muy importante es que vemos que hay un 30% de pacientes en el grupo de BCG que tuvieron que retrasar su tratamiento por efectos adversos y solamente un 7% en el grupo de quimiohipertermia. Por lo tanto, un tratamiento puede funcionar muy bien, pero si al final 1 de cada 3 pacientes tiene que demorarlo, comparado con un 7%, es un tratamiento que no va a conseguir la eficacia necesitada. Y por otro lado, ese retraso de media es mayor en el grupo de BCG, con más de 3 semanas de retraso en los tratamientos, que en el grupo de quimiohipertermia, donde el paciente que tuvo que retrasar la instilación fue solamente durante 1 semana. En cuanto a la alergia a la mitomicina, nosotros hicimos este registro porque nos dimos cuenta de que nuestros pacientes con hipertermia teníamos la sensación de que tenían mayor tasa de desarrollo de alergia a la mitomicina. Y esto lo confirmamos en un estudio junto con el Servicio de Alergia y de Inmunología de nuestro centro, donde vemos que hay un 7% de pacientes que desarrollan alergia a la mitomicina cuando reciben hipertermia, comparado con un 2,5% de aquellos pacientes que reciben mitomicina fría. Esto, pues por lo visto, sí que tiene una explicación clara, según estuvimos hablando con alergia y con inmunología, y iría en relación con ese efecto inmunomodulador que produce la hipertermia. Lo que hace es que haya mayor penetrancia a través de las paredes de la vejiga de la droga y que haya más contacto con el sistema inmune, mayor reclutamiento de células inmunes, y por eso puede provocar mayores tasas de alergia, lo cual puede ir correlacionado con mayores tasas de éxito del tratamiento. Y en cuanto a identificar qué puede ser aquello que nos indique que un paciente va a desarrollar alergia a la mitomicina, nos dimos cuenta de que aquellos pacientes que habían recibido una instilación posoperatoria de mitomicina tenían más probabilidad de desarrollar alergia durante el tratamiento con hipertermia, probablemente por una presensibilización que se hacía al dar ese tratamiento con mitomicina posoperatoria. Por lo tanto, en pacientes en los que notemos algún RAS o algún tipo de problema, y especialmente si han recibido mitomicina posoperatoria, hay que estar más atentos y mandarlos al servicio de alergia para que valoren si han podido desarrollar una hipersensibilidad al fármaco. Aquí os resumo los artículos que os he comentado, que es la evidencia más sólida que hay, tanto en riesgo intermedio, que serían estos 3 artículos, 2 de ellos en ensayos randomizados, como en alto riesgo BCG-naive, que sería este artículo nuestro, que es el ensayo clínico randomizado, como en BCG unresponsive, como en calidad de vida o alergia. Y simplemente traigo un par de artículos más recientemente publicados para actualizar esta presentación, donde vamos a hablar en primer lugar del coste-efectividad de los diferentes tratamientos en el tumor BCG unresponsive, en los pacientes que no responden a la BCG,
Y aquí lo que vemos básicamente es que el tratamiento más barato es la cistectomía radical, porque realmente la cistectomía tiene un coste de ingreso de cirugía de anestesia y luego un coste de seguimiento que es muy barato, pero la cistectomía también tiene unos efectos bastante deleterios sobre la calidad de vida del paciente. Instilaciones intravesicales como Hybeck y gencitabina docetaxel tendrían los costes más bajos, hay menos evidencia para gencitabina docetaxel que para Hybeck, y nuevos tratamientos, como hemos visto los recientemente aprobados, el pembrolizumab, pues el coste se va a prácticamente 3 o 4 veces el coste de un tratamiento intravesical. Y por lo tanto aquí lo que se concluye es que pudiendo evitar una cistectomía, que realmente es la opción más barata pero más incómoda para el paciente, el Hybeck junto con gencitabina docetaxel son tratamientos altamente coste efectivos en esta población. Y por último, simplemente quería traer un paper de actualización de una serie prospectiva de un grupo de República Checa, donde vemos que tienen unas outcomes de eficacia bastante atractivos para los pacientes de alto riesgo. Estos son solamente pacientes de alto riesgo. Si lo comparamos con la serie del ensayo prospectivo del 12 de octubre, el Hybeck HR, vemos que las cifras son algo más modestas, pero aquí influye que en esta población había hasta un 20% de pacientes con carcinoma in situ que se habían excluido de nuestro estudio, porque en la enfermedad BCG-naive sí que parece que el carcinoma in situ tiene peor respuesta al tratamiento con Hybeck comparado solo con la enfermedad papilar. Y quizá por eso aquí las tasas de respuesta son peores. No he contado todo lo que hay porque hay infinitos artículos, aquí pongo algunos, luego en la presentación si queréis se puede mandar. Hay infinitos artículos sobre la hipertermia, el tratamiento con mitomicina recirculante intravesical, aquí hay algunos de los más relevantes, pero si se hace una búsqueda en PubMed salen yo creo que ya cientos de ellos, hay una gran evidencia respaldando esto. Y finalmente, para concluir, en base a los estudios, sobre todo el IBEC-E, que es el estudio que se publicó de la serie española prospectiva multicéntrica, sabemos que es un tratamiento que en la vida real y fuera de ensayo clínico tiene una seguridad y una eficacia ya comprobadas. El riesgo intermedio es un grupo heterogéneo donde el mantenimiento con al menos 4 meses en total de tratamiento es obligatorio, como hemos demostrado, para conseguir la mejor eficacia, y se podría considerar directamente de entrada en pacientes de riesgo intermedio, aunque sí los datos de los ensayos IBEC 1 o 2 a alguien le hacen o que el centro no lo autorice, se puede usar después de la quimioterapia, cuando falla a quimioterapia fría, antes de gastar la bala final, que sería la BCG en estos pacientes. En cuanto al grupo de alto riesgo, es una alternativa a la BCG, como demostramos en nuestro ensayo y como se refleja en las guías europeas de urología, tanto en situaciones de desabastecimiento, intolerancia, contraindicación, etc. Tenemos evidencia científica para el uso de Hybeck en el alto riesgo, de algo que veníamos haciendo cuando no tuvimos BCG, fuimos poniendo lo que podíamos, en nuestro caso hipertermia, en este caso ya viene avalada por evidencia científica, y es una opción también para los pacientes BCG unresponsive que rechacen o que no sean candidatos a cistectomía, y como se ha demostrado recientemente en este artículo publicado en 2024, es altamente coste efectiva. Sabemos también que no impacta la calidad de vida de nuestros pacientes, y simplemente pues tener en cuenta la sospecha a la alergia en ciertos pacientes cuando desarrollen estos síntomas e interconsultar precozmente con el servicio de alergia. Por mi parte eso ha sido todo y yo estoy encantado de responder a cualquier duda que tengáis. Perfecto, Félix, muchísimas gracias. Yo creo que ya hay algunas preguntas aquí en el foro. Yo creo que se puede abrir el micro y a las preguntas. Perfecto. Si alguien quiere o quiere preguntar por el chat, lo leemos o con micro o por el chat, como prefiráis. Hola, ¿me escucha? Sí, se oye. Hola, yo soy la doctora Jenny Gómez, soy urólogo venezolana, estoy en Perú y tengo una pregunta con respecto al seguimiento de estos pacientes. Uno, tú dices que se hace digamos que una terapia donde hay una
un calor que se asocia a la mitomicina y que esa terapia de instilación de calor, ¿cuántos grados es más o menos la infiltración, la instilación? La temperatura es 43 más menos 0,14 grados Celsius. Ya. Además de esto, tú hablaste de unas modificaciones del citoesqueleto, pero ciertamente eso no es selectivo solamente en los sitios donde hay modificaciones por el cáncer. Se va a modificar todo el citoesqueleto a nivel de la vejiga. Entonces, ¿has visto cambios con la capacidad vesical real de estos pacientes o algunos cambios con respecto a cistitis inflamatorias, intersticiales o sea, has hecho evaluación en calidad de vida en el, digamos que post-tratamiento? Sí, mira, efectivamente los cambios se producen en toda la mucosa de la vejiga, mucosa macroscópicamente sana y mucosa donde había cáncer, que además es lo que nos interesa, porque sabemos que se puede desarrollar un tumor en otra parte de la vejiga. En nuestra serie de pacientes, y nosotros tendremos más de 500 pacientes o 600 tratados con hipertermia, no hemos tenido ningún paciente que haya desarrollado una microvejiga o una cistitis inflamatoria intersticial, como pasa con algunos pacientes de BCG que hacen microvejigas, y de hecho algunos de BCG acaban en cistectomía por la microvejiga que desarrollan, aunque el tumor no recidive. Quizá el efecto secundario más típico y que más marca la hipertermia comparada con otras administraciones es la que desarrollan los pacientes durante la instilación, durante la recirculación. Algunos desarrollan espasmos vesicales que les son muy incómodos y que a veces producen pérdidas perisonda, pero en nuestra experiencia, tratando a estos pacientes antes de la instilación con buscapina o con un beta-3 agonista como mirabegrón o solifenacina, algún antimuscarínico, lo toleran perfectamente y no pierden medicación. Muchísimas gracias, doctor. Muy amable. Gracias por la respuesta. Un placer. Preguntan por aquí también que cómo se realiza el aumento de temperatura, que si hay alguna indumentaria especial. No, simplemente lo que hace la enfermera es, tiene su disolución del suero con la mitomicina, luego purga también con suero el sistema de recirculación y una vez está todo montado, conecta el sistema de recirculación a la máquina y a la propia sonda y el sistema empieza a recircular y según empieza a pasar el líquido por el intercambiador de aluminio se pone a 43 grados, que es la temperatura a la que entra en la vejiga del paciente. Y no hay ninguna indumentaria especial más allá del manejo de un quimioterápico. ¿Más preguntas? La presentación que, bueno, se la he mandado a Axel, la comparte si quieres con Daniel y si cualquier asistente que quiera presentación, por mi parte no hay problema en que se la podáis mandar, ¿vale? Perfecto. Sí, las personas interesadas me pueden escribir, no hay ningún problema, los correos que les he enviado y se los puedo reenviar sin ningún inconveniente. En la presentación también sale mi correo electrónico, que si en algún momento alguien tiene alguna duda puede escribir un correo. O, bueno, si hemos tenido ya bastantes, en los últimos años, 5 o 6 urólogos jóvenes residentes rotantes de Perú. Si alguien también quiere venir alguna vez al hospital, puede venir. Doctora Jenny, ¿tenía una pregunta? Sí, disculpa, lo que pasa es que cuando dijo urólogos jóvenes ya me desanimé. No, mentira. Bueno, jóvenes ya son hasta 60 años, por lo menos en España. Es, la tecnología es comparable con el Rezum, ¿ok? O más o menos eso es lo que entiendo que sería la terapia de termoablación para próstata y lo mismo que sería para vejiga. La pregunta sería, hacer infiltraciones, así como haces con el Botox, así como haces, yo sé que el cáncer es, digamos que hay una distribución en toda la vejiga y es difícil predecir dónde puede aparecer y dónde no, pero sería factible hacer la evaluación de infiltraciones
tumorales o como para hacer una comparación del estudio que tú estás planteando? Pues esto, mira, de esto la respuesta va en dos partes. Número uno, el Hybeck también se ha ensayado, solo que en series pequeñas, como una quimioablación. Hay estudios del doctor Alejandro Sousa, de Galicia, de aquí de España, donde tiene series de pacientes a las que en tumores de riesgo intermedio, en lugar de hacer la resección, lo que hace es administrar la hipertermia con Hybeck y tiene tasas de respuesta completa, si no recuerdo mal, de hasta un 62,5%. Con lo cual ese abordaje, digamos, de ablación tumoral se ha hecho. En cuanto al abordaje de inyección única de mitomicina o de la droga que sea en el tumor, que sería un abordaje ablativo más selectivo, en este caso yo le veo dos problemas. En primer lugar, la hipertermia tendría poco o nada que aportar porque realmente lo que haces es como con un Botox, efectivamente, hacer una instilación de 3 o 4 cc's, mililitros, no puedes instilar más tampoco en un tumor, y ver cómo responde ese tumor, teniendo en cuenta que ya no estás tratando toda la vejiga y teniendo en cuenta que hay una limitación que, como bien has dicho, es la mucosa vesical de una vejiga con un tumor, la mucosa macroscópicamente sana, está demostrado que ya tiene cambios moleculares protumorales y que probablemente se desarrollarán tumores en otro sitio. Yo creo que ha habido estudios no con el sistema Hybeck, insisto, pero ha habido estudios de inyección intratumoral muy preliminares, y desde luego que los ha habido también en roedores, y el problema ha sido que el desarrollo de otros tumores, el no tratar la vejiga completa ha conducido al desarrollo de otros tumores y por tanto no ha sido muy rentable el tratar de esta forma. Y todo, gracias, muy amable. Gracias. Solamente para informar, mi ejecutivo comercial, Diego Uchida, está colocando en el chat sus datos para que puedan contactarlo en cualquier consulta comercial. Igual tenemos al doctor, siempre tan amable, doctor Félix, apoyándonos con cualquier consulta adicional que surja, no ahorita de repente, sino después. Por correo lo pueden contactar. Y también dejo mi correo para que ustedes puedan contactarme en el caso requieran. Si hay alguna consulta adicional, por favor, pueden aprovechar este momento. No todos los días podemos tener la posibilidad de contar con el doctor Félix. Y si tienen preguntas, simplemente abrir el micrófono o ponerlo en el chat. Bueno, parece que no hay más preguntas. Pues lo dicho, ya queda la presentación disponible para el que la quiera, la podéis compartir sin problema con el que esté interesado y quedan ahí también mis datos de contacto. Sí, parece que no hay más consultas. Agradecemos mucho su tiempo, doctor. A los participantes también muchas gracias por su tiempo. Quedamos atentos igual a cualquier contacto, consulta, información adicional si se requiere para poder facilitársela. Por nuestra parte, muchas gracias. Gracias, doctora Jenny, por sus preguntas. Axel, no sé si quiere decir algo más. No, simplemente también muchas gracias por participar aquí. Muchas gracias a Félix por presentar y a ti por moderar. Y bueno, aquí estamos. Pues eso, muchas gracias a los asistentes y perdón, sobre todo, disculpas por los problemas técnicos iniciales. A veces pasa, doctor, no se preocupe. Bueno, muchas gracias. Que tengáis un bonito día a todos. Buen día. Buen día a todos. Buen día. Chao. Buen día, hasta luego. Adiós. Cuídense. Hasta luego.